de algunos conceptos, algunas nociones de las teorías de exposiciones realizadas, que a manera pues de resolver dudas e inquietudes generales y puntuales, los grupos van a ser las personas, los compañeros y compañeras que dispusieron. De igual manera vamos a escuchar a estudios culturales con las compañeras Raquel Yeris, no sé si las otras compañeras se encuentren. Adicionalmente yo les envié un correo también diciéndoles que por favor vieran un material audiovisual que elaboraron las compañeras de estudios culturales. Pregunta, ¿lo vieron? Sí, profe. Sí, profe. Ok, muy bien. Por aquí Estefanía nos pregunta si pueden iniciar con la exposición de estudios culturales. Claro que sí. Estamos de acuerdo entonces que empecemos con estudios culturales y ya luego continuamos con el resto de temas. ¿Listo? Ok, supongo que todos y todas están de acuerdo. Chicas, bien puedan iniciar estudios culturales. Los escuchamos. Bueno, iniciaría yo, pero no sé cómo compartir la pantalla para mostrarles lo que les tengo que Le da mostrar. abajito donde dice presentar ahora, en la esquina superior derecha. Ok, Y le das una ventana. Si, por ejemplo, son unas diapositivas, pues las tienes que tener abiertas en tu computador. Entonces le das una ok, ventana, se te despliega una ventanita y ahí te aparecen como las opciones. listo, ya lo encontré, Y le gracias, das Ronald. compartir y ya. Bueno, primero que todo, para hablar de estudios culturales, primero debemos saber qué es la cultura. La cultura se refiere al cultivo de las habilidades humanas, es decir, a la potencialización de las capacidades y aptitudes de una comunidad. O sea, tenemos que tener en cuenta que la cultura es social, que es algo que vive dentro de la sociedad, que es, pues, que hace parte de ella, la veamos, la sintamos y queramos hacer parte o no queramos hacer parte de ella. Ok. La cultura está determinada por factores que los individuos tienen en común, lo que hace que tengan los mismos rasgos culturales. La ubicación geográfica, como son los continentes, los países, las regiones y pues demás. La edad, los gustos, las formas de ser. Por formas de ser tendemos pues como a generalizar en jergas, expresiones, pensamientos e ideologías. Las tradiciones, los rituales y las costumbres. ¿Cómo así que la cultura se determina por factores que los individuos tienen en común? Sí, porque la cultura colombiana es muy diferente a la cultura española, a la cultura portuguesa y a la cultura francesa, porque estamos ubicados en diferentes partes del mundo. La edad y los gustos también determinan la cultura. ¿Por qué? Porque las personas, por ejemplo, de 20 años no tienen los mismos gustos, no tienen las mismas formas de ser y no tienen las mismas tradiciones que los adultos mayores. Por otro lado, para también hablar de estudios culturales, necesitamos hablar de los productos culturales, que como bien lo dice el nombre, los productos culturales son productos creados dentro de una comunidad, en los cuales se reflejan los rasgos culturales de quienes los desarrollan. La mayoría de los productos culturales sustentan la economía por la venta de los bienes producidos. Hay que tener en cuenta que los productos culturales se dividen en dos tipos: productos culturales simbólicos y productos culturales para la atención de las masas o productos culturales de consumo. Los productos culturales simbólicos es todo aquello que se refiere a la creación o representación que se da por transmisión generacional, como son las artesanías, las manifestaciones culturales como la pintura, la danza y la escultura, o las tradiciones sociales como gastronomía, mitos y leyendas. Y los Eh, productos culturales, Perdón, Estefanía, qué pena te interrumpo. Yo no estoy viendo tu pantalla. Los demás la estamos viendo. Profe, pero sí se ve. Pues yo la veo. En este momentico Sí, se no. está viendo. En este momentico no, pero sí la estaba viendo. Ahí se ve. Yo no la veo. Profe, yo también la veo. Sí, un momento, porfa.
lo podemos intentar porque me gustaría ver la presentación. No te voy a sacar, o sea, te voy a pedir por favor, qué pena, Estefanía, que lo vuelvas Dime. a hacer. Deja de compartir pantalla y la compartes de nuevo. Y si Ok. no, monto desde mi aplicación y no hay ningún problema, pero es para mirar porque me interesa observar el material. Ya mismo lo vuelvo a compartir, profe, no te preocupes. Me disculpas haberte interrumpido. No, no hay problema. A ver, yo... Profe, ¿la estás viendo? No. Vamos a ver si aquí aparece. Dice, Estefanía Noreña está compartiendo. No, no la veo. Bueno, dale, no hay ningún ¿Los problema. demás la ven? Chicos, los demás la ven. Sí, sí, yo la Ok, estoy viendo. Sí. que luego la veo. No hay ningún problema. Ok, Continuemos. pues yo se la enviaría a usted porque esta parte Sí, de la exposición ayer no se la había enviado. dale, no hay ningún problema. Continuemos Ok. entonces. Bueno, y les venía diciendo que los productos culturales simbólicos son los que se dan por representación o transmisión generacional, como ya lo había dicho, artesanías, manifestaciones culturales, tradiciones y tradiciones sociales. Y los productos culturales para la atención de las masas o los productos culturales de consumo son los que son creados por los medios de comunicación con la intención de ser llamativos. Por lo general son producciones televisivas donde se muestran situaciones cotidianas de una comunidad. Estas producciones tienden a exagerar los hechos y estas producciones reflejan las tradiciones, ritos o pensamientos. Y ya eso sería como el contexto para ahí sí poder hablar de estudios culturales. Ya mis compañeras seguirían con la exposición. Bueno, yo quiero hacer pues yo quiero contextualizarlos en cuanto al tiempo. Esto se dio después de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra. En ese momento la parte obrera tomó como mucho auge y Richard Hogarth fundó esperen, leo por aquí, fundó el Centro de Estudios Culturales Contemporáneos. Él era sociólogo y claramente le importaba mucho pues como el desarrollo de las personas dentro de una cultura. Esperan un momentico, me voy para una habitación para que escuchen bien. Ya va. Listo. Entonces, fue un tiempo donde los obreros tomaron como mucha relevancia y la televisión era fundamental para ellos. Entonces, por medio de la televisión, hacían dos cosas. La primera, pues la televisión hacía dos cosas. La primera era reproducir ideologías de otros lugares, llevarlas a, obviamente, a otros lugares. Y segundo, explicar esas ideologías. Entonces, la televisión fue muy importante. También, también en el Centro de Estudios Culturales, después de que Richard Hogarth abandonara pues la dirección de ese centro, Stuart Hall la tomó. Ahorita Raquel les va a explicar un poquito más de él. Bueno, es muy importante un personaje que en este momento ya sería como un poquito más contemporáneo para nosotros, que se llama David Morley. Él se centraba sobre todo en los estudios de la recepción. Cabe anotar que Richard Hogarth y Stuart Hall veían al receptor como una persona pasiva, o sea, solo le llegaba información, pero pues el receptor no hacía nada con ella. En cambio, Morley lo veía como alguien activo, o sea,
tomaba las cosas que la televisión le transmitía o pues, le transmite, porque pues todavía se ve, y lo aplicaba a su contexto. Si eso lo hace un receptor activo. Bueno, dentro de estudios culturales es muy importante las palabras elaboraciones colectivas. Esto son ideas que se forman los individuos a partir de algo cultural, de algo mediático, de la ideología. En pocas palabras, es que el receptor se forma una idea a partir de la información. Es muy importante tener en cuenta de dónde viene esa información, de qué medios y sobre todo, pues, con qué propósito. Bueno, yo pues voy a complementar lo que dijo Yeris. Como ella dijo, esto surge en el periodo pues, de la posguerra y al Centro de Estudios Culturales le interesaba mucho analizar cómo surgían todos esos procesos sociales en medio de una nueva comunicación de masas. O sea, como decía ella, la televisión tuvo un papel fundamental ahí porque también se estaban creando, estaban surgiendo hegemonías pues, sociales. Entonces, en el caso de Stuart Hall, él quería entender cómo surgía eso, cómo algunas culturas, por decirlo así, estaban posicionadas sobre otras y cómo iban como implementando sus estilos para ir opacando otras culturas. Me pareció muy curioso porque este hombre es un sociólogo jamaiquino y pues él va a Londres por una beca que gana, estudia pues en Oxford y él se siente muy atraído por la ciudad, incluso pues se queda viviendo ahí de por vida hasta su muerte, pero eso no quitaba el hecho de que él se sentía también muy rechazado por ser un hombre negro. Entonces a él también le interesaba entender mucho como qué sucedía en medio de sus pensamientos. Para él pues también como la clase obrera era muy importante porque quería entender y demostrar que estas personas también tenían la capacidad de darle un nuevo sentido a los mensajes que se emitían. Entonces, básicamente eso era como lo que defendía Stuart Hall. Él quería comprender estas clases sociales que eran subyugadas por las más poderosas, por decirlo así. Yo quiero resaltar algo. Voy a prender la cámara. Bien, ¿me ven? Bueno, yo creo que muchos nos preguntamos para qué es importante, digamos, pues puntualmente, los estudios culturales a nosotros como comunicadores, pues ya que ellos en su mayoría eran sociólogos. Y es muy importante porque la comunicación, como muchas veces nos han dicho, como nosotros ya lo sabemos, es transversal. Entonces, a través de la comunicación se logran muchísimas cosas. Y más, por un lado, estudiar la cultura y por el otro, reproducir mensajes. Entonces, esos serían como los dos propósitos más a destacar de los estudios culturales a nosotros como comunicadores. Eso les quería comentar. Jeris, bien. Algo más de la intervención de la exposición, chicas. No, yo creo que ya, o sea, todo es como muy conciso. Ya en Drive están las diapositivas. Si alguien tiene pues alguna pregunta, estamos aquí para aclararlo. No sé, para que se animen y pregunten. ¿A qué le ibas a decir algo? Pues sí, pero, o sea, era que Yesenia y Lenny no estaban, entonces no sé si de pronto ellas querían complementar, pero no las vi en el chat. Ok, muy bien. Listo. Chicos, preguntas, inquietudes con estudios culturales. A partir del material, el recurso audiovisual que vimos que lo elaboraron las compañeras. Hagamos preguntas, planteemos inquietudes, por favor, para que generemos discusión. Chicos, mucho silencio. Supongo que entonces están acá o entendieron
el concepto, la noción, los estudios culturales que nos plantean, que se nos plantea la exposición. Conversemos, por favor. Profe, Sí. profe, yo tengo una duda, pero pues a ver, decía que la persona era la que decidía lo que, pues planteaba sus propias ideas, pero también dependiendo de lo que veía. Entonces mi pregunta es, ¿eso lo puede hacer cualquier tipo de persona o alguien que haya tenido estudios superiores? No sé, tengo esa duda. No es que alguien tome la idea, es que a esa persona le llega un mensaje y la toma teniendo en cuenta su contexto. Entonces, digamos que la puede modificar para que se acople así. Y ya, básicamente, pues creo que cualquier persona lo puede hacer. Es diferente, pues no sé si no nos hicimos entender o no me hice entender, no recuerdo, que la persona creaba la idea. La persona coge esa idea que le dan y la adapta a su contexto. Yo quiero complementar también lo que dijo Jeris. Pues, por ejemplo, Stuart Hall decía que habían tres tipos de lecturas del mensaje y una de ellas era aceptar por completo el mensaje o rechazarlo, o que también estaba la lectura negociada, que era como, bueno, realmente voy a escoger con qué me quedo del mensaje. O sea, todas las personas, él decía que todas las personas, todos los espectadores tenían esta capacidad de discernir con respecto al mensaje que era emitido. Muy bien, compañera. Y gracias. Ok, ¿qué otras inquietudes tienen, muchachos, chicos, para la exposición? No hay ninguna otra pregunta. ¿Algún comentario, punto de vista, algo que quieran ustedes compartir? Ok, bueno, varias cositas. Chicas, pregunta, ¿me pueden clarificar un poco el contexto en el cual se empezó a gestar los estudios culturales y que consultaron un poquito de la escuela de Birmingham, como para dar acentuar un poco el contexto en los que los estudios culturales empezaron a ser una materia o más bien un objeto de estudio en esa Inglaterra de ese entonces? Bueno, como lo dije ahorita, se dio después de de la Segunda Guerra Mundial, donde pues Estados Unidos había ganado, entonces como básicamente como que lo empezaron a idolatrar, empezaron a idolatrar la cultura gringa. Y después de eso, en Inglaterra como tal, obviamente por la guerra, se le empezó a dar un valor agregado a los obreros y a decir, bueno, ustedes pueden idolatrar lo que, si quieren, a los gringos, pero nosotros como obreros que fuimos pues que estuvimos en la guerra, pues también somos, pues valemos la pena, por así decirlo. Entonces como que desde ahí empezó todo. Y sobre todo que en ese tiempo la radio y la televisión pues tomaron mucha relevancia reproduciendo ese mensaje. Pues realmente se reproducían como los dos. Pero siendo muy puntual, lo que decía Richard Hogarth, se le daba mucha importancia al obrero. Entonces, por medio de la radio y la televisión, se le empezó a alimentar eso. Y ya, no sé si te respondí la pregunta. Ciertas cosas. Yo también quiero decir algo. Sí, dale. Pues que la escuela de Birmingham también quería transmitir las historias de los movimientos populares que estaban surgiendo pues en ese entonces y se querían enfocar mucho en las subculturas y las sociedades urbanas que se estaban creando en Inglaterra. Muy bien. A eso precisamente también estaba direccionada como mi segunda pregunta, que dentro de la consulta que ustedes realizaron y dentro del foco de análisis de los estudios culturales, empezaron a notar ustedes o cuáles eran esas transformaciones culturales de esa Inglaterra de ese entonces que empezaron a aparecer en el panorama cultural, que por ejemplo culturas o subculturas
fueron tomadas como objeto de estudio en ese momento por parte de la Escuela de Birmingham, los estudios culturales obviamente, y Richard Hogarth y Stuart Hall, como por mencionar qué estaba pasando con la cultura en ese momento, qué empezó como a verse en el panorama. ¿Qué encontraron ustedes? Pues de pronto no sé si responda la pregunta, profe. Yo noté mucho que a este señor Stuart Hall lo tildaban de marxista, de izquierdoso, pues mucha gente decía que él estaba impulsando como esos movimientos, pero, o sea, él no lo hacía como tan consciente, por decirlo así, como con ese interés, pero él sí quería enfocarse más como en las sociedades más vulnerables. Entonces, no sé si de pronto se responda la pregunta. Ok, muy bien. Tercera pregunta. ¿Qué encontraron ustedes frente al concepto de la cultura del pobre? ¿Escucharon esa palabra, ese término, cuando ustedes empezaron a hacer la consulta? Yo la verdad, profe, no. El, Repitas por favor la pregunta. el concepto de la cultura del pobre. ¿Lo escucharon ¿La cuando cultura? consultaron? Hola, sí, tienes. ¿La cultura qué? ¿Del, La Pop. del pobre o cultura del del pop? La pobre. cultura popular. No. También, exacto, hay una metáfora que ellos aluden a la cultura popular y la denominan cultura del pobre. ¿Qué noción encontraron con qué significado, qué comprensión hicieron de la cultura del pobre o más bien de la cultura popular? ¿Cómo ellos la entendían? Profe, yo sinceramente no encontré nada de eso, pero pues yo lo interpretaría, aunque pues si se le da tanta relevancia a la, a la parte obrera, pues los obreros, así suena muy mal, tienden a ser pobres. Entonces, Ok, tiene una, tiene una conexión con eso. Entonces, no sé. Yo sí encontré algo, era como una cultura antisistema donde lo que se planteaba era que la sociedad tuviera como más fuerza en las decisiones que se tomaban políticamente y a nivel internacional. ok, muy bien, Estefanía, Yeris, Raquel. ¿Alguna otra pregunta, compañeros, para el grupo? Al resto Profe, de... para el grupo no, pero yo tengo una duda. Sí. De pronto no han surgido teorías o estudios que estudien las subculturas, pero desde Japón, ya que allá hay como que se ve más eso, por ejemplo, la cultura de las lolitas, de los góticos y así. Bueno, ya vamos, Verónica, a aterrizar a eso. Me dices que la pregunta para el grupo no. Claro, ellos son los que están exponiendo, ya vamos a redondear cosas. Para Raquel, Jerry, compañeras, estudios recientes de estudios culturales. De pronto en la consulta encontraron algo. Pues el más reciente y relevante que encontré fue el que mencioné pues en la parte donde dije, pues mm, Sí. David Morley, que si mal no estoy, fue en el 94 creo yo. Y pues yo digo que es muy relevante porque tiene un aporte en cuanto a ver al receptor de manera diferente, de manera activa. Ok, Jerry, muy bien, muchas gracias. Muy bien, aparte de la pregunta de Verónica, ¿hay otros compañeros, compañeras que tienen alguna inquietud, algún aporte? Yo tengo otra pregunta. Pues me Sí, gustaría que clarificaran un poquito el término de sociedad de masas, porque vi que en el video, según la escuela, la sociedad de masas no existía, algo así. Para ver si profundizan un poquito más en ese término, por favor. Bueno, una sociedad de masas como término, como concepto en la escuela no existe, pero se asocia con la sociedad de consumo, que es la sociedad que habitúa o acepta otras culturas como propias, que es lo que normalmente se está viendo mucho. Sebastián, resuelta tu inquietud. Sebastián se durmió, se fue para el baño. Sí, sí, profe. Sí, ok, muy bien. Gracias, Sebastián. Chicas,
¿Alguna otra pregunta, inquietud, muchachos? Ok, muy bien, listo, chicas, gracias. Yo redondeo o clarifico ciertos aspectos también, manera de intervenir al concepto de los estudios, a los estudios culturales de la exposición que hicieron las compañeras, y es que hay una cosa muy particular en estos investigadores, Stuart Hall y Richard Hogarth. Hay otros investigadores que se fueron sumando de manera posterior. La escuela de Birmingham era un centro de investigación. Ellos empezaron a observar una serie de cambios, transformaciones en la cultura de esa Inglaterra, la cultura muy marcada por una élite, una clase alta, ¿cierto? Muy reflejada en esos valores, en esos cánones de la realeza, en fin, eso de hecho lo hemos visto en las películas, ¿cierto? Nos han vendido ese tipo de construcciones culturales, pero la realidad era que Inglaterra estaba entrando a un periodo de industrialización de su economía, obviamente su sociedad, y empezaron a aparecer, digámoslo así, como en el panorama, como poco de análisis, esas culturas distintas, diferentes al status quo, que desafiaban ese estado impuesto cultural para construir sus propias nociones, sus propias comprensiones de lo que es la cultura que ese nombre metafórico de cultura del pobre hace referencia a una cultura que es popular, que nace en el seno de las cotidianidades de las personas, ¿cierto? Entonces, para los estudios culturales, por ejemplo, aquellas construcciones culturales o de carácter subcultural constituyen una materia prima para entender las transformaciones que sufre la cultura de acuerdo a ciertas comunidades o ciertas sociedades que están, no, si bien están articuladas a una sociedad grande, también están subdivididas, ¿cierto? Entonces, por un lado, hay una cultura imperante, o sea, propiamente lo que es el status quo, y hay otras que nacen como al margen de eso. Entonces, por ejemplo, para ellos fue muy importante y muy interesante, de hecho, la aparición de subculturas juveniles, por ejemplo. Sabemos que en Inglaterra se le atribuye, digámoslo así, como territorio, como lugar, eh, como cuna de nacimiento de subculturas juveniles, por ejemplo, como el movimiento punk, los skinheads, ¿cierto? Agrupaciones de jóvenes que empezaron pues a crear y a recrear una cultura muy propia de ellos, muy en desafío al status quo, ¿cierto? Y que en relación a los medios de comunicación, pues si bien estaba la radio, la televisión, obviamente la prensa también, ellos vieron que los medios de comunicación tienen ese poder, generan un efecto indudablemente de manera muy efectiva en esas construcciones culturales, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la música, la aparición de ciertos formatos, en fin, ellos vieron ahí todo un panorama para estudiar de manera muy significativa en términos de las transformaciones culturales que empezaban y estaban apareciendo en esa Inglaterra de ese entonces, ¿cierto? Inglaterra que no estaba sumida en la igualdad, al contrario, hay un régimen de carácter monárquico, la reina, en fin, todo eso, y una sociedad muy de carácter comunitaria, muy entrando a un modelo de industrialización de su economía, y también con un fenómeno muy particular en el caso de las migraciones. Inglaterra también fue sufriendo cada vez más migraciones, vistas de más que todo de jamaiquinos, también de otras personas provenientes de Europa, incluso de África. ¿Y qué pasa con la cultura? ¿Cierto? ¿Cómo entonces una cultura que se empieza a construir desde la cotidianidad, desde el diario vivir, se empieza a fusionar con otros valores, otras nociones, otros conceptos culturales que provienen o que traen estas personas en condición de inmigrantes, ¿cierto? Entonces eso hay una, digamos, una gran concha de retazos que para ellos, para estos investigadores, para los estudios culturales,
son imprescindibles para entender todos esos cambios, todas esas transformaciones de la cultura y cómo la gente a partir de esas construcciones culturales empieza a significar su propia vida, su vida como comunidad, en fin. Y a partir de eso los estudios culturales se han tornado cada vez más importantes en los estudios de comunicación. ¿Por qué? Porque si bien, por ejemplo, lo que nos estaban exponiendo las compañeras frente a cuál es como esa recepción que tienen las personas, la gente, las audiencias frente al mensaje. Este señor de Stuart Hall menciona que hay tres modos, ¿cierto? Tres. Un modelo, perdón, hegemónico, un modo que es negociado y oposicional. Ese hegemónico es básicamente el consumo de la información tal cual como está transmitida, y ellos también establecen que todos los mensajes tienen un sentido, tienen una intencionalidad ideológica, es decir, de generar influencia en las audiencias. Estas tres consideraciones son muy importantes, es decir, que hay un modo hegemónico en donde las audiencias, digámoslo así, se tragan entero el cuento, tal cual como fue emitido el mensaje, así les llega y eso lo incorpora, ¿cierto?, a sus percepciones, a sus construcciones de cultura y de sí mismos, obviamente. También hay un modo que es negociado, que es donde las personas, las audiencias entienden que ese mensaje tiene una intencionalidad, un propósito, hay de manera muy clara reflejado en el mensaje que hay una influencia, un efecto que busca generar transformación en las personas, pero digamos así, no se tragan el cuento entero, reconocen que ese mensaje tiene una intencionalidad de carácter ideológico. Ese es el segundo momento, es un modo negociado de recepción de la información, de los contenidos, de la comunicación. Y hay un tercer y último modo, que es un modo oposicional. Es un modo que, bien no dice su término, su nombre, es cuando las audiencias se oponen totalmente a la intencionalidad con la cual fue transmitido y emitido ese mensaje, ¿cierto? Esto es muy importante para dentro de los estudios culturales y desde la concepción que tiene este señor Néstor Arjal frente a los estudios culturales como tal, porque él, digámoslo así, ya empieza a desvirtuar un poco como ese modelo de comunicación muy unidireccional, es decir, él le atribuye un valor a las audiencias, es posible ya observar ciertas recepciones activas, es decir, no supeditadas son simplemente al consumo, sino que no, en los mensajes, los contenidos de los medios de comunicación afecta significativamente las maneras en cómo yo entiendo quién soy, cómo construyo con el otro, algo que llamamos cultura, ¿cierto? Entonces no es gratuito que las subculturas juveniles, por ejemplo, sus atuendos, sus estéticas, sus narrativas musicales, sus propios medios de comunicación de carácter alternativos, todos giran en torno a, ¿cierto?, a ciertas comprensiones de la cultura que ellos hacen, que buscan distanciarse de lo que es ese status quo. Entonces, ahí redondeando un poco los estudios culturales siguen estando vigentes, incluso hay escuelas, hay maestrías, estudios de posgrado en estudios culturales. ¿Y cuál es como el objeto de estudio de los estudios culturales a ustedes les interesa? Y para terminar de entender los estudios culturales como tal, pues obviamente la cultura y cómo la cultura se transforma. Entonces, esto tiene una verdadera visible relación con lo que son los medios de comunicación, porque los medios de comunicación son transmisores de esos valores que las personas las comunidades van empezando a articular en sus propios saberes y conocimientos culturales, ¿cierto? Entonces, temas, digámoslo así, que caben dentro de los estudios culturales, no son solamente subculturas juveniles, claro, siguen siendo asuntos de cómo vemos la televisión, cómo entendemos quiénes somos nosotros, en qué lado del mundo estamos y para dónde vamos. En fin, todo lo que tenga que ver con cultura y con esas transformaciones es un tema o un objeto de estudio muy válido para los estudios culturales y siguen estando vigentes. Ahorita Raquel y compañeras decían también que ellos eran tildados de izquierda, en fin, no.
Los estudios culturales tienen una fuerte influencia teórica y conceptual en el marxismo. Es decir, ellos empezaron a consolidar toda una conceptualización, toda una comprensión de esas transformaciones culturales, teniendo en cuenta una lucha de clases. Eso es lo que me establece el marxismo, uno de sus postulados, ¿cierto? Unas clases privilegiadas con unas que son, están más abajo, digamos, una relación subyugada, ¿cierto? Muy desde la manipulación, ese tipo de cosas. Entonces ellos, al consolidar toda una serie de objetos de estudio denominados estudios culturales, siempre tuvieron en el panorama esa relación, ¿cierto? Una cultura o una clase alta en función de la otra, ¿cierto? Que las dos no es que de pronto convivían, también se veían ciertas diferencias, pero lo cierto también es lo siguiente, compañero, y esto lo hemos reflejado mucho en los contenidos que nosotros consumimos en nuestra vida cotidiana. ¿Qué podríamos decir nosotros que en estos momentos contenidos de los medios de comunicación o cosas culturales, aspectos de características, elementos, en fin, corresponden a la clase alta y a la cultura popular? Yo creo que hoy por hoy todos consumimos productos culturales que nacen o que se consolidan en el escenario de la cultura popular. Al estrato 4 o 5, que eso no podría decirnos, obviamente no es una categoría de pronto válida para decir que es clase alta, ¿cierto? Como antes pensábamos que el estrato socioeconómico 3 era estrato medio, pero en realidad ya no es una categoría válida para medir, digámoslo así, el estado de bienestar de las personas. Pero a manera de ejemplo, ya podemos distinguir de que existen diversos productos culturales que nacen desde la cultura popular y se comparten de manera masiva. Ejemplo, el fútbol. El fútbol y todo el tema de parte del barrismo y toda la cultura que se ha construido frente al fútbol en diversas partes del mundo y sobre todo en Latinoamérica, en el caso nuestro, hoy por hoy asistimos a que ciertas personas con ciertos privilegios económicos, en fin, también les gusta el fútbol. Lo mismo a la persona, ¿cierto?, de escasos recursos. Todos compartimos culturas populares. Entonces es ahí donde los medios de comunicación, digamos, a partir de contenido de sus informaciones, de sus lógicas operativas, hacen uso de a partir de sus producciones, convierten en sus productos culturales, que eso va afectando significativamente nuestra cultura, ¿cierto? Entonces eso para entender algo, que la cultura popular no es esa cultura del pobre, sino que una cultura que está muy articulada a nuestras vivencias y cotidianidades, ¿cierto? Y que ya no hay esa diferencia tan significativa entre una clase alta o baja, porque estamos inmersos en la sociedad del consumo, esa sociedad de masas que es pensada ¿para qué? Para consumir. Ahí donde decía ahorita Sebastián, planteaba esa inquietud, ¿cierto? ¿Cómo se articula esa sociedad de masas? Ellos entendieron muy bien que esos estudios culturales, al hacer esos abordajes o esas comprensiones de las audiencias, no tenían que no podían perder dentro de ese panorama, ese terreno de juego, de que son sociedades que siempre han sido pensadas desde el consumo, ¿cierto? Y que la cultura que ellos construyeron allá en esa Inglaterra de ese entonces, y que todo lo que nos ha pasado, por ejemplo, en el contexto, en el caso latinoamericano, obedece precisamente a una sociedad de consumo, una sociedad potenciada desde la lógica operativa del capitalismo, ¿cierto? Que no sería de pronto decir si es bueno o malo, no, son un conjunto de realidades, cosas que se están dando, porque todos nosotros al día de hoy estamos consumiendo y venimos consumiendo productos culturales, no son productos como para yo comerme algo, ponerme algo, no, la cultura se convierte en un bien, un producto, una mercancía, y eso se sigue viendo, eso nos lo habló la escuela de Franco, pero recuerden que estos señores de los estudios culturales de la escuela de Birmingham tenían, digamos así, en su panorama, en sus percepciones, en sus tradiciones perdón, en sus concepciones de sus estudios, no perdieron de vista esa realidad, ¿cierto? Una sociedad de masas que siempre va a estar ahí presentes, siempre y cuando exista el capitalismo. Entonces, muchas de estas investigaciones y muchas de estas teorías tienen una fuerte influencia ideológica, por lo general del marxismo. Listo. Alguien por aquí había escuchado que había activado el micrófono, no sé quién. ¿Alguien iba a aportar algo, alguna pregunta?
chicos, preguntas, inquietudes. Para Jeris, Estefanía, Raquel, la intervención que acabo de hacer para clarificar ciertas cosas y dar ofrecer un poco más de panorama, contribuye a la exposición hecha por ustedes. Sí, profe. Sí. Ok, bien, muy bien, Raquel. Algo de pronto que me faltó por mencionar, chicas, o que ustedes consideren que hay que clarificar. No, profe, pues yo Sí. llegué tarde, perdón, entonces igual soy parte de la exposición, entonces puedo como agregar algo. ¿Quieres agregar algo? Pues sí, la escuela pues esta escuela nació más que todo a partir del modelo de investigación de Frankfurt, sino que pues alrededor como de estos fenómenos que se da dentro de la sociedad. También fue como muy importante porque fue como a partir de esta escuela que aportó como al concepto más que todo de los fenómenos culturales y como lo ven en los medios también de que ellos no como que homogenizaban a toda a la cultura como tal, sino que realizaban como que en ciertos aspectos que dentro de la cultura hay ciertos fenómenos y que de allí se pueden, pues se puede estudiar pues muchas cosas. Ok, muy bien, Ashley. Gracias por la intervención. Respondiendo también ahorita a la pregunta de Verónica, que puso a manera de ejemplo lo que estaba pasando en Japón. Es una clara muestra de la occidentalización de Japón, al entrar una economía de mercado de ese tipo. No solamente lo vemos en Japón, aquí en Latinoamérica vemos estas comunidades de jóvenes que son otakus, que construyen unas identidades con base en, en series televisivas de caricaturas, de estas mangas se llama, ¿cierto? La misma Comic Con parece que es un caldo de cultivo interesante para los estudios culturales, ¿cierto? Todo no solamente, recuerden, no va girando, no gira solamente en las subculturas juveniles, ¿no? Que son muy importantes, pero los estudios culturales yo creo que básicamente está, o sea, sus objetos de estudio, esos temas, esas cosas que le interesan estudiar y que centran su atención, es propiamente toda nuestra cultura, ¿cierto? Hay estudios culturales frente al fútbol, hay estudios culturales no solamente en las culturas juveniles, hay estudios culturales, perdón, centrados en las maneras en que, cómo vemos, cómo consumimos televisión y otros medios de comunicación. Hay estudios culturales frente a las comunidades de fans y seguidores virtuales, por ejemplo. Eso es una cultura, claro, estamos construyendo cultura digital. Es que no es cultura ya hoy en día. El problema está centrado es cómo la estamos construyendo y qué implicaciones tiene hacer esas construcciones de carácter cultural en términos de que no son tan comunitarias, porque no, la cultura no me la invento yo y se las voy a decir a ustedes, al grupo de teoría de la recepción del grupo a las 12, que tienen que ser las cosas así, sino cómo se construye de manera colectiva, ¿cierto? Y cómo estamos acercando al otro y a la misma vez nos estamos alejando de. Entonces, muchachos, todo es cultura. Todo es cultura. Ya dentro del enfoque de los estudios culturales, como proyecto, como concepción teórica y conceptual para entender las transformaciones que sufren las sociedades en términos de su cultura, son cada vez nos caben más cosas que son muy interesantes para seguir abordando en materia de estudio de los estudios culturales, ¿cierto? Ahí clarificando entonces la intervención de las compañeras, chicas del grupo. ¿Algo más por decir, por clarificar, por mencionar? Sí, profe, pues que también en esta escuela antes la cultura se estudiaba como de un enfoque cualitativo, no, no, pues perdón, que esta escuela le dio como otro enfoque que fue el interpretativo y pues a partir de ahí ya empezaron como a entender a cómo se comportan las culturas ante pues, la cultura dominante, como tú estabas diciendo ahora, y también qué significados o qué hay dentro de la sociedad que da como como lo que estás diciendo, el concepto de cultura. O sea, que realmente la cultura propia como cultura. Uh-huh.
Ok, muy bien, Ashley. Bueno, chicos, preguntas, inquietudes, alguna última intervención. ¿Estamos claros entonces con estudios culturales? ¿Estamos? Igualmente las compañeras nos van a compartir la presentación y estamos dejando la grabación de este encuentro. Muy bien. Ya la pueden encontrar en Drive. Sí, Pues hacer en Drive. Sí. ok, muy bien, gracias, Jens. Pregunta para ustedes, chicas, ya no del tema, sino de los miembros del grupo. Estudios Culturales está compuesto por Raquel Osorio, Estefanía Otálvaro, Yeris Angélica Vázquez y Ashley Yesenia Aristizábal. Y Lenny Jaramillo. ¿Dónde está Lenny? Profe, pues es que yo creo que ella no se pudo conectar. Ok, muy bien. ¿Trabajó con ustedes en la presentación? Sí, ella trabajó. Ella lo único donde no pudo estar es aquí, pero ella trabajó constantemente. Listo, entonces son 5. Raquel, Estefanía, Yeris, Ashley y Lenny. 5 chicas que integran el grupo. Sí. Bueno, chicas, muchas gracias. Entonces, no habiendo más preguntas, continuamos con los otros temas que quedamos de tocar hoy, compañeros. Recuerden que habíamos conversado que si ustedes consideran que hay algún aspecto que consideren importante y relevante, clarificar de las exposiciones realizadas, este es el espacio que vamos a emplear hoy. Ya hoy terminamos y evacuamos todas las exposiciones. ¿Cuándo les daré la nota? La próxima clase. Listo. Entonces, este es el momento, chicos, para que hagan esas intervenciones a manera de clarificar conceptos, ideas, etcétera. ¿Listo? Los escuchamos entonces. Podemos empezar con teoría de cultivo y mass communication research. ¿Dónde están los compañeros? Profe, esa exposición ya se realizó. Ah, por eso, recuerden, es que ya la realizamos. Hoy habíamos dicho que los grupos que las exposiciones que consideren que sea necesario explicar o clarificar alguna idea de lo expuesto, lo hagan. Este es el momento. Listo. Entonces, en eso habíamos quedado la sesión pasada. ¿Recuerdan? Entonces, si teoría del cultivo de los mass communication research tienen algo por clarificar, por comentarnos, este es el espacio. No hay entonces nada por decir de esa exposición. Recuerden que ese es el espacio que tenemos. Pues sí, yo no sé si mis compañeros están por acá. Yo fui una de las expositoras de Mass Communication Research. No sé si alguien tiene una pregunta o algo, no sé. Supongo que no. Igual en las expositivas está súper bien explicado, pues tratamos de hacerlo lo más amplio para que lo entendieran apenas pues vayan a verlas. Sí, ustedes son Sebastián Serpa, Sebastián Guisao, Diana Sosa y Valentina Bermúdez, ¿cierto? Sí, profe. Ok, muy bien. Listo. Teoría de los 2 pasos. Teoría de los 2 pasos o pisos, muchachos. No están los expositores por acá. Isabela Naranjo, Sara Varela, perdón, Manuela López. No están. Ok. Teoría de la espiral del silencio. Sí, profe, hola. Hola, Angeli. Listo. Te escuchamos. ¿Algo por clarificar, por mencionar del tema? Profe, no, pues yo creo que realmente no. Pensamos pues que el equipo pensamos que el tema quedó bastante claro. Ya si los compañeros tienen alguna duda,
pues bienvenida o también nos pueden escribir por el correo. Ok, muy bien. Preguntas para teoría de la espiral del silencio. ¿Ninguna? Listo. Bueno, chicos, yo supongo entonces que no tienen nada más por decir. Dos cositas entonces para acabar el encuentro entonces de hoy. Primera, ¿cuándo, de acuerdo a la reconcertación de evaluación, cuándo es el próximo foro? El 25 de mayo. ¿Y el 25 de mayo hasta cuándo? Hasta, ay, no copié la otra fecha. Revisen la reconcertación de evaluación que tenemos sí, Estefanía, dime. 31 de mayo. 25 de mayo al 31 de mayo. ¿Cuándo cae eso? ¿Ya tienen calendario en mano? Profe, cae del lunes a domingo. De lunes a domingo sería el primer foro, ¿cierto? Para ese foro yo les voy a enviar por correo unas instrucciones, pues porque la dinámica del foro en realidad, recuerden, muy importante que ustedes tengan, les voy a compartir pantalla un momentico. La reconcertación de evaluación no solamente se hizo para que quedara en la hojita y en el drive, es para que ustedes la consulten, compañeros, y no vayan a tener inconveniente en términos de entender cómo vamos a calificar entonces. Yo estoy abriendo este muchacho, un momento, por favor. Un momento. Muy bien, así que no. Comparto pantalla. Estamos viendo el drive. Sí. Sí. Sí, profe. Sí, profe. Mirando Toto. Aquí está la reconcertación que hicimos con sus fechas, 25 de mayo al 31 de mayo. Recuerden que el 25 cae el lunes y es festivo. O sea que podemos emplear ese día. Para que no piensen, ay, entonces el festivo no vamos a hacer nada. No. Recuerden que tienen este espacio para empezar a alimentar el foro. Y esta es la calificación, muy importante. Esto me quedé más que todo quería mostrarles, ¿cierto? Recuerden que voy a colocar unos temas relacionados con esta, de acuerdo a lo que nos dice esta descripción, y esta participación la vamos a calificar de esta manera, para que no pierdan de vista esto. Esta es la modelo de rúbrica dispuesto para calificar los foros, ¿cierto? Tenemos dos foros, y primero empezaríamos en esta fecha. Yo les voy a mandar entonces, muchachos, una pequeña lectura para que ustedes tengan en cuenta cuando vayan a hacer ya el foro. O sea, van a ver básicamente, pueden haber 2 o 3 tópicos a tocar en ese foro, muy reflexivos ellos, muy para que hablen, a ver, se vayan haciendo la idea. Eso va a ser muy conversacional, no es de memorizar conceptos ni nada de ese tipo de cosas, no, ustedes van a construir una reflexión a partir de sus propias perspectivas, que esa lectura que les voy a enviar va a ser corta, pormenorizada, para ambientar lo que ustedes van a conversar, y los enunciados van a ser muy claros. De hecho, puede haber posiblemente que haya una especie de caso, por ejemplo, de nuestro contexto, que se someta a ese análisis, y que ustedes van a tener, ese foro va a estar dispuesto, va a estar ahí habilitado desde el 25 hasta el 31. Ustedes pueden responder en los días que quieran, y ya que hagamos ese foro de manera muy participativa y que lo disfruten y degusten bastante. Eso, pues, entonces, para tener claro de que el lunes vamos a empezar el foro. Yo estas lecturas se las voy a mandar lo más pronto posible con las indicaciones de ese foro. Todavía estoy mirando la plataforma
broma no la vamos a hacer, el espacio dispuesto para eso, pero todo lo van a tener muy a la mano, no van a tener ningún inconveniente. ¿Listo? Entonces, para que estén atentos de correo con las instrucciones. Bueno, y segundo, tenía por mostrarles también, ilustrarles un poco los contenidos que debemos de ver o que nos tocan, perdón, nos falta por ver, nos faltaría por ver. Recuerden que antes el semestre iba pues hasta junio, ¿cierto? Si no hubiera pasado todo esto de la contingencia sanitaria, estuviéramos, digamos así, normal, el semestre lo estuviéramos acabando, ¿cierto? De la primera y segunda semana de junio. Ya con esta prolongación y siguiendo el correcto curso. Los temas que nos quedan por ver y otros que podemos abordar a profundidad son los siguientes, ¿cierto? Esto está quedando grabado, chicas, compañeros, para que lo revisen luego. Vamos a hablar del concepto de las mediaciones como forma de recepción. Vamos a hablar de esas formas de recepción propiamente, contextos y esos sujetos que median. Básicamente haciendo referencia a este señor, Jesús Martín Barbero, que ya lo han escuchado, y que básicamente él es el que ha trabajado ese concepto de las mediaciones, que son muy importantes, se articulan demasiado. Básicamente, como el engranaje de las mediaciones es la cultura. Por eso hablamos mucho de consumo cultural, hablamos de estudios culturales, ¿cierto? Ya esas comprensiones que hemos hecho de la cultura nos va a permitir a nosotros comprender mucho mejor lo que son las mediaciones. Vamos a hablar de esto, de la concepción que se tiene de televisión educativa de este investigador colombiano que se llama Omar Rincón, y vamos a hablar de otros teóricos e investigadores para hablar qué es lo educativo de la televisión y de los medios de comunicación. Una discusión interesante, ¿cierto? Muy articulado eso también al contexto nuestro, incluso latinoamericano. Entonces, esto es una de las temáticas que vamos a ver. Vamos a hablar de la comunicación digital y los medios de comunicación. Esa articulación de los medios de comunicación tradicionales en el contexto, en el escenario digital, haciendo énfasis en materia de redes sociales y otros escenarios de interacción digital. Es decir, ya aquí estamos hablando no solamente de los medios de comunicación en su expresión tradicional, sino que lo que está pasando en el contexto, más bien en el escenario de lo digital, en ese panorama de la convergencia de medios digitales. Vamos a hablar también, chicos, compañeras, de expresiones comunicativas y un elemento que está asomando y es muy recurrente frente a el periodismo ciudadano. No es que vamos a hablar del periodismo en sí mismo, sino propiamente entender esto desde unas audiencias que son relativamente activas, ahí lo dejamos entre comillas, haciendo un abordaje del concepto del prosumidor, ¿cierto? Ya aquí estaríamos hablando del prosumidor y cómo esas figuras, esas acciones de los prosumidores van configurando unas expresiones comunicativas muy particulares, por ejemplo, desde lo ciudadano, ¿cierto? Ya muy distante de los medios de comunicación tradicionales, sino desde la figura del prosumidor, y mirar unas distorsiones informativas y comunicacionales que se presentan en esta lógica, en este escenario. Por ejemplo, vamos a hablar del fenómeno de la desinformación, las fake news y la posverdad, cosa que es muy recurrente en nuestro contexto, en la actualidad, y obviamente no solamente en nuestro contexto, esto ya es una realidad comunicativa, ¿cierto? Para entender es cómo se da esto, incluso cómo contrarrestarlo, qué se ha estudiado de esto, qué novedades tiene, ¿cierto? Y por último estaríamos conversando de los estudios, de manera reciente, digámoslo así, cuáles son como esos estudios de comunicación y recepción de medios y contenidos que hay al día de hoy. ¿Listo? Entonces, ese es el panorama de los contenidos que vamos a ver, vamos a estudiar, a generar debate de discusión frente a ellos. Tenemos tiempo suficiente, muy posiblemente los terminemos de ver antes de todo el tiempo que tenemos hasta el 19 de julio, que tenemos mucho tiempo, pero lo gratificante de esto es que le vamos a tener tiempo suficiente
para elaborar los productos o las actividades de nuestro curso, ¿cierto? Chicos, esos son los temas que se tienen previsto dentro del currículo de la asignatura. Igualmente, me gustaría escucharlos a ustedes a manera de propuestas, qué les gustaría o qué ven ustedes importante y pertinente para abordar y estudiar dentro de esos contenidos que tenemos hasta el momento. ¿Hay alguna propuesta, algún tema que les gustaría que potenciáramos, que viéramos más, que les gustaría que abordáramos con mayor profundidad? Son propuestas, muchachos, que pueden hacer con toda la libertad del mundo. Ninguna. Bueno, por último, ¿qué les parece esos contenidos entonces? Hola, estamos por acá. Ok, Sebastián, gracias. Muy bien. Muy callados y calladas estuvieron hoy. Esperemos que no sean así los próximos encuentros, porque esto requiere mucha actividad, muchachos, y eso nos permite estar más activos. Listo, no es que tengamos que estar conversando toda hora, pero es amenizar estos espacios. Chicos, por último, preguntas, inquietudes, algo por añadir. Kahoot, ¿cómo dije Kahoot? Sebastián, ¿en qué sentido? ¿Cómo te imaginas la utilización de la herramienta? Se puede implementar, claro, pero... Pues sí, podría ser una propuesta que veamos un tema sí. y hagamos una competencia entre nosotros por cada uno del tema. Bueno, a mí me parece muy interesante, Sebastián, pero te digo algo, uno de los inconvenientes que yo veo con eso, aparte de la conectividad y del acceso, en fin, también es importante tener en cuenta de que no falta el compañero o compañera que diga que si eso es calificable o no, porque eso serían actividades propiamente metodológicas que las podríamos implementar muy bien, ya miraremos cómo, pero asumiendo de que eso no es calificable, eso hace parte de la metodología y de los recursos didácticos que podemos implementar en el tema. Muy bien. Gracias por la propuesta, Alejandro. Julián nos comparte también su apreciación, que parece importante, temas de también de comunicación digital. Ok, Julián, muchas gracias, sí, muy bien. Recuerden que si bien no hacen propuestas en estos momentos, la pueden hacer más adelante. Algo que ustedes hayan visto en un medio de comunicación, que ustedes consideren que está tomando vigor y vigencia, lo podemos traer acá a nuestro encuentro para empezar a estudiar, ¿cierto? Porque aquí este curso, desde su malla curricular, si bien está planteado en unos temas, esto se está convirtiendo en una asignaturas como teoría de la comunicación y teoría de la recepción, en fin, o de recepciones, etcétera, se están tornando en espacios investigativos, porque estos temas cada vez más me salen más aristas, más paticas, digámoslo así. Entonces, aquí un curso de teoría de la recepción no se alcanzaría a evacuar en un curso de teoría de la recepción, se tendría que ser mucho más, ¿cierto? Para hacer una verdad mucho más profunda, pero muy bien, tenemos tiempo suficiente y al igual que Sebastián, lo mismo que Julián y los compañeros que deseen hacer aportes en la medida de lo posible cuando nos empecemos a encontrar, intentaremos y haremos todo lo posible para implementar, ¿cierto? Tanto ciertos recursos, ciertas estrategias y también los temas, muchachos, que ustedes consideren importante seguir profundizando y poner en cuestionamiento. ¿Listo? ¿Algo más, muchachos? ¿Preguntas, inquietudes? Profe, todo muy claro. Sí, profe, todo bien. Ok, bien, muy bien. Bueno, chicas,
¿Listo? Hay encuentros que vamos a terminar antecitos, otros los llevaremos hora y media, ojalá hacernos llevar más, pues, por si las clases se amenizan cada vez más. Pero bueno, creo que entonces está muy clara la información y la explicación de la exposición de hoy. Muchachos, los vemos dentro de 8 días, pendientes del correo, por favor, con las instrucciones del foro, de este primer foro. Recuerden, empieza lunes 25, que es festivo. Pueden aprovechar ese día, hacer perecita y empezar a participar en el foro. Prometo que van a ser temas muy interesantes, compañeros. ¿Listo? Porque de esa manera podemos incentivar la discusión y la participación grupal. A todos y todas, muchas gracias, les deseo una feliz tarde y quedo pendiente de cualquier inquietud, cualquier cosa que me pueden contactar vía correo. Muy pendientes del correo, por favor. Profe, muchas gracias. Gracias a ustedes, chicas, se cuidan. Gracias, profe, Gracias, chao. profe. Compañeros, chao, se cuidan. Listo, Paula, Julián, chao, Manuela, gracias. Chao, Sebastián, te cuidas.